lo largo del 2025, la economía del mundo ha girado bajo diversos aspectos. Sin lugar a dudas, uno de los más importantes, por no decir el más trascendente, ha sido la decisión que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de implementar aranceles recíprocos para prácticamente todos los países del planeta. Eso ha derivado en una serie de episodios que han conformado o han conglomerado lo que ha sido este 2025 en términos económicos. Vamos a comenzar a repasar cada uno de esos temas. El primero de ellos tiene, por supuesto, que ver con los aranceles y aquel día cuando Trump hizo ese anuncio al mundo. El 2025 quedará marcado como el año en el que los Estados Unidos sacudieron el tablero global. El 2 de abril, Donald Trump dio un giro histórico a la política comercial estadounidense, revirtiendo décadas de apertura, cuestionando acuerdos y utilizando los aranceles como arma central de geopolítica y reconstrucción industrial. El llamado Día de la Liberación, como el propio Trump bautizó aquella jornada, significó el comienzo de una estrategia que apuntó directamente a corregir lo que consideraba una asimetría comercial intolerable. El objetivo era claro: forzar la relocalización de empresas, impulsar la manufactura norteamericana, reducir el déficit comercial y así reactivar el empleo industrial. La medida principal fue la imposición de un arancel universal mínimo del 10% aplicable a todo producto que ingresara a territorio estadounidense. Sobre esa base se sumaron los llamados aranceles recíprocos, tasas mucho más elevadas para aquellos países con los que Washington identificaba desequilibrios o barreras comerciales injustas. El mensaje fue directo: si quieren vender en Estados Unidos, produzcan en los Estados Unidos. El impacto, además, fue instantáneo. Multinacionales de todos los sectores comenzaron a recalcular su estructura de costos y sus cadenas globales de suministro. Por ejemplo, Apple anunció un plan de inversión de $600 mil millones en 4 años para fabricar en territorio estadounidense componentes clave como chips, sistemas de empaquetado y semiconductores avanzados. Esa estrategia incluyó nuevas plantas y una fuerte expansión de su fondo de fabricación avanzada. Hasta ese momento, Apple estaba produciendo gran parte en India. Ahora paga cerca de $900 millones en aranceles trimestrales por importaciones desde ese país. Nvidia siguió el mismo camino. Anunció inversiones por $500 mil millones en 4 años para fabricar chips y semicomputadoras de inteligencia artificial dentro de los Estados Unidos, con operaciones en distintas ciudades como Phoenix, Dallas o Houston. La industria automotriz también se reposicionó. Honda trasladó la producción de un híbrido a Indiana y Hyundai confirmó un plan de inversión multimillonario para fortalecer su presencia manufacturera en Estados Unidos hacia 2028. Las tensiones se multiplicaron. Canadá, altamente dependiente del mercado estadounidense, llegó a enfrentar aranceles del 35% y México del 25%. Sectores enteros como el acero, el aluminio, vivieron un sacudón global, reordenando proveedores, precios y acuerdos bilaterales. A nivel macroeconómico, los aranceles permitieron a los Estados Unidos recaudar miles de millones de dólares adicionales, lo que contribuyó a ordenar cuentas públicas y reducir parte del déficit. El comercio internacional vivió un año de disrupciones, aumento en costos logísticos, volatilidad financiera y un mapa productivo que se fracturó y volvió a dibujarse a toda velocidad. 2025 también marcó en definitiva el regreso de Estados Unidos como fábrica y como centro geopolítico que define incentivos, penaliza desequilibrios y busca reconfigurar la dependencia tecnológica y productiva del siglo XXI. Las empresas que se adaptaron rápido sobre todo, encontraron nuevas oportunidades. Las que no, pagaron costos crecientes. La conclusión del año es clara: los aranceles de Trump no fueron un episodio aislado, sino la pieza inicial de un cambio estructural que modificó para siempre las reglas del comercio global. Este nuevo mapa comercial que estableció Estados Unidos a partir de la implementación de los aranceles recíprocos obligó a que muchas naciones tuvieran que sentarse a negociar con el gobierno de Donald Trump acuerdos comerciales. Pablo Fabris nos va a contar cuáles han sido los acuerdos más importantes que se han firmado a lo largo de todo este 2025. La economía mundial cambió para siempre con los aranceles del presidente Donald Trump tras el 2 de abril, el Día de la Liberación. ¿Qué fue lo que sucedió?
Esto llevó a que cada país se tenga que sentar uno a uno a negociar con el presidente de los Estados Unidos, una estrategia muy conocida por el presidente de los Estados Unidos, como decimos, por su pasado como comercial en el rubro real estate. Este es un detalle de todas las principales negociaciones que se dieron y los principales acuerdos. Durante 2025, Estados Unidos promovió una ofensiva diplomática y comercial que resultó en múltiples acuerdos bilaterales y también multilaterales. Algunos de los más importantes fueron el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. En el mes de agosto de 2025, ambas partes emitieron una declaración conjunta anunciando un marco de acuerdo para restablecer un acuerdo de comercio recíproco, justo y equilibrado. En este acuerdo, la Unión Europea se comprometió a eliminar aranceles sobre los bienes industriales estadounidenses y a abrir su mercado para productos agroalimentarios norteamericanos, también como carnes, lácteos, frutas y aceites, entre otras cosas. Por su parte, Estados Unidos aceptó aplicar un arancel máximo del 15%, o la tasa más beneficiosa, a ciertas importaciones europeas y también exenciones especiales para bienes como aeronaves, medicamentos genéricos o recursos naturales escasos. También hubo un acuerdo con el Reino Unido durante el mes de mayo de 2025, donde se acordó otorgar alivios arancelarios para exportaciones británicas gravadas bajo la normativa de seguridad comercial de los Estados Unidos. Otro de los acuerdos más importantes fue el acuerdo que se dio con Corea del Sur en julio de 2025, donde los Estados Unidos llegaron a un entendimiento preliminar con Corea del Sur que redujo un arancel planificado del 25% hasta un 15% sobre las importaciones surcoreanas. Todo esto a cambio de que Corea se comprometiera a grandes inversiones en activos estadounidenses y a abrir su mercado y al comercio con los Estados Unidos, en particular de bienes industriales y también automotrices y agrícolas. Otro de los acuerdos que tuvo sus idas y vueltas fue el acuerdo que se dio finalmente con Japón. En el año 2025 se dio un marco de entendimiento con el Japón que revisó aranceles y barreras comerciales, estableciendo techo arancelario del 15% para los automóviles y otros bienes y exenciones especiales para aeronaves civiles y ciertos productos farmacéuticos. Es importante destacar el acuerdo que hubo con países de Latinoamérica, como por ejemplo la Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, que se dio también en el mes de noviembre de 2025. Estados Unidos anunció un acuerdo marco de comercio recíproco e inversión con estos 4 países. El objetivo declarado es favorecer un incremento de comercio bilateral y de inversión estadounidense en estos mercados, con reducción de tarifas, apertura comercial para bienes industriales y agrícolas, mejoras en accesos para exportaciones estadounidenses, estándares de protección intelectual y también marcos más fluidos para el comercio y las inversiones. El último de los acuerdos y más destacable también entre todos estos fue el acuerdo que se dio con Pakistán durante el mes de julio de 2025, donde se concretó un pacto comercial bilateral con alcance en reducción de aranceles mutuos, especialmente en las industrias textiles, en los bienes manufacturados, en los servicios y productos agrícolas. También estuvo esto en una cooperación para la exploración energética, de petróleo, de minería y también facilidades para empresas estadounidenses en el mercado pakistaní. En la geopolítica comercial del mundo en el que estamos viviendo hay un capítulo especial dedicado a la gran discusión, la enorme tensión, la permanente rivalidad entre los Estados Unidos y China. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 12 meses con Trump en la Casa Blanca y con Xi Jinping? Idas y vueltas, momentos de máxima tensión, aranceles que se disparaban a niveles elevadísimos y que después habilitaban negociaciones. Todo eso también ha configurado uno de los hechos más importantes económicos a lo largo del año 2025 y que también proyecta, por supuesto, el futuro de lo que viene. La relación entre los Estados Unidos y China atravesó en 2025 uno de sus años más tensos desde el inicio de la guerra comercial. A partir de abril, los vínculos entre Trump y Xi Jinping oscilaron entre choques abruptos, sanciones arancelarias escalonadas, treguas frágiles y negociaciones frenéticas. El mundo financiero vivió jornadas de euforia y pánico dependiendo del mensaje que salía o de Washington o de Pekín. La dinámica
fue la de un juego estratégico entre comprador y vendedor. Estados Unidos, gigante del consumo; China, fábrica del mundo. Cada parte jugó con sus propios instrumentos de presión. Washington utilizó los aranceles, su poder tecnológico en semiconductores e inteligencia artificial y su capacidad de bloquear exportaciones críticas. Pekín, por su parte, controló el grifo de las tierras raras, minerales indispensables para fabricar chips, autos eléctricos y componentes electrónicos avanzados. La economía china enfrentó su propia paradoja estructural durante el año. A pesar de mantener un superávit comercial récord, su economía doméstica se mostró débil, consumo en retroceso, inversión privada apagada y un sector inmobiliario en crisis. China exporta muchísimo, pero dentro del país la actividad está desinflada, un problema interno que limita su flexibilidad ante shocks externos. Del lado estadounidense la situación era a la inversa, un déficit comercial elevado, pero un mercado interno robusto con niveles de consumo que sostuvieron la actividad económica. Esta interdependencia, China necesita vender, Estados Unidos necesita comprar, fue el eje oculto que moderó las tensiones incluso en los momentos más duros. Las sanciones arancelarias alcanzaron picos históricos. En un punto crítico, Estados Unidos llevó algunos aranceles a 145%, presionando sectores centrales de la economía china. Luego de semanas de tensión, se alcanzó una tregua que redujo los aranceles a niveles mínimos transitorios, permitiendo una normalización parcial del comercio bilateral mientras continuaban las negociaciones. Al mismo tiempo, China aceleró su estrategia de diversificación comercial para reducir su dependencia del mercado estadounidense. Profundizó sus acuerdos con los países del sudeste asiático mediante un tratado ampliado de libre comercio y buscó nuevos socios en Europa, Medio Oriente y África. Varios países occidentales, preocupados por los costos de los aranceles de Trump, buscaron a China para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. En las discusiones con Estados Unidos y la Unión Europea, Pekín enfrentó presiones crecientes para flexibilizar sus licencias de exportación de tierras raras, una disputa que ya no solo era comercial, era tecnológica, energética y estratégica. El balance para China en el 2025 es mixto. Se mantuvo como gran proveedor global, pero quedó expuesta a una propia fragilidad interna. Perdió parte de la estabilidad comercial que tenía desde hace 2 décadas y sus tensiones con Estados Unidos lo obligaron a repensar su modelo exportador. El cierre del año deja una conclusión. La guerra comercial no terminó, simplemente cambió de forma. Estados Unidos y China conviven en un equilibrio inestable donde cada movimiento repercute en todo el planeta, y otra certeza que quedó plasmada en la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos: China y Estados Unidos no son enemigos, son competidores. En el marco de esa discusión permanente de la competencia comercial entre los Estados Unidos y China hay un aspecto fundamental, que es el rubro tecnológico, la implementación también de políticas tendientes, por un lado, a proteger esa industria y sobre todo para discutir la posibilidad de acceder a lo que se ha puesto de moda en el mundo como término, las tierras raras. China y Estados Unidos también han tenido su capítulo en cuanto a la tecnología a lo largo del 2025. El 2025 fue el año donde la tecnología dejó de ser un sector económico para convertirse en el eje central de la geopolítica global. La batalla por la inteligencia artificial, los semiconductores y la infraestructura de datos definió decisiones políticas, acuerdos comerciales y movimientos de mercado. El símbolo más visible fue Nvidia, que se transformó en la primera empresa del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de $5 billones, impulsando a Wall Street a niveles récord. El fenómeno no solo fue financiero. Nvidia se consolidó como el proveedor dominante del hardware que hoy alimenta la inteligencia artificial generativa, y su influencia se convirtió en un factor político global. En paralelo, otras compañías también han desarrollado y volvieron a ser parte de las piezas críticas en la búsqueda de autonomía tecnológica de las grandes potencias. Estados Unidos consolidó su dominio tecnológico representando el 48% del valor total de las acciones globales, y la administración Trump acompañó ese crecimiento con políticas explícitas de incentivo a la inteligencia artificial, las supercomputadoras y la manufactura doméstica. Menos regulación, más estímulos fiscales y un discurso claro a favor del desarrollo industrial de punta. La Casa Blanca buscó reposicionar al país como el epicentro de una nueva edad de oro tecnológica. Un hito simbólico
fue la cena en la Casa Blanca que reunió a los principales líderes del sector. Mark Zuckerberg, Sam Altman, Tim Cook y Sundar Pichai. Más que una foto, fue un mensaje al mundo: la política y la tecnología ahora avanzan como un solo bloque. Entre los anuncios más importantes del año estuvo el proyecto Stargate, una mega iniciativa impulsada por empresas del sector. El plan contempla construir una red masiva de infraestructura física para sustentar la próxima generación de inteligencia artificial. La expansión global del proyecto incluyó una carta de intención para operar en la Argentina bajo el nombre de Stargate Argentina, con una inversión estimada en $25.000 millones. En simultáneo, en Emiratos Árabes Unidos se anunciaron otras inversiones dentro del marco Stargate por unos $20.000 millones, confirmando que la carrera por la infraestructura ya es planetaria. Además, 2025 puso en escena algo que el público en general empezó a comprender recién ahora. La tecnología moderna ya no depende solo de quien diseña el chip, sino de un ecosistema entero. Equipos de litografía, fábricas especializadas, proveedores de energía, centros de datos, nubes globales y talento calificado. La competencia tecnológica se volvió un juego de infraestructura y alianzas internacionales, no solo de innovación. La conclusión es contundente. La competencia tecnológica se convirtió en el motor del mercado global y en la principal herramienta de poder del siglo XXI. En 2025, Estados Unidos consolidó una ventaja decisiva en semiconductores, inteligencia artificial e infraestructura digital, dejando claro que la tecnología ya no es solo innovación o negocio, es política de Estado, es geopolítica y es la nueva frontera del poder global. El oro se ha convertido en uno de los activos que mayor crecimiento tuvieron en este año 2025. ¿Por qué fue? Bueno, una de sus razones tiene mucho que ver por la búsqueda de seguridad, el resguardo de la incertidumbre de los inversores, entre otras tantas razones. A continuación te paso a detallar cuáles fueron todas estas cuestiones que incentivaron el mayor crecimiento del oro y por qué creció y se espera que siga creciendo para 2026. ¿Por qué el oro batió un récord en el año 2025? El oro volvió a ser el protagonista en los mercados internacionales y alcanzó el máximo histórico este año, superando todos los registros previos. ¿Pero qué explica este fenómeno? Bueno, en realidad es la combinación de varios factores económicos, financieros y geopolíticos que convergieron al mismo tiempo. En primer lugar, el contexto global estuvo marcado por una creciente incertidumbre geopolítica. Conflictos en distintas regiones del mundo, tensiones comerciales entre potencias y episodios de inestabilidad políticas que llevaron a los inversores a buscar un refugio. Históricamente, cuando el mundo se vuelve más impredecible, el oro funciona como un activo seguro, y este año esa búsqueda de seguridad se intensificó. En segundo lugar, las políticas monetarias también jugaron un rol clave. Ante señales de posibles recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales, los mercados anticiparon un entorno de dinero más barato. Un escenario de tasas más bajas suele impulsar un entorno donde el dinero es más barato y también impulsa al oro. Un escenario de tasas más bajas suele impulsar al oro porque reduce el costo de oportunidad de tener un activo que no paga intereses. Además, las expectativas de inflación moderada pero persistente alimentaron la idea de proteger el poder adquisitivo, otro motivo para comprar oro. Un tercer factor determinante fue el comportamiento de los bancos centrales del mundo, especialmente en economías emergentes. Países como China, India, Turquía y Brasil continuaron aumentando sus reservas de oro a niveles no vistos en décadas. Esta demanda estructural, estable y sostenida contribuyó a mantener los precios elevados y a reforzar la tendencia alcista. Por otro lado, la debilidad intermitente del dólar estadounidense favoreció aún más la escalada. Como el oro se cotiza en dólares, cuando la moneda norteamericana pierde fuerza, el metal se vuelve más accesible para los compradores globales, lo que tiende a empujar su precio al alza. A todo esto se sumaron factores de mercado más puntuales.
una menor oferta relativa por restricciones en la producción minera, inversiones récord en ETF respaldados por oro y una creciente preferencia de los inversores por activos tangibles en un año volátil para las acciones y los bonos. El récord del oro no fue un accidente, fue el resultado de un clima global de alta incertidumbre, cambios en la política monetaria, compras masivas de bancos centrales y un dólar menos dominante. En un mundo inestable, el oro se volvió a ocupar su rol histórico, el de refugio por excelencia. El año 2025 trajo muchas novedades en el mundo cripto. Se estaba esperando grandes cambios a nivel de regulaciones que también den mayor transparencia y un marco regulatorio que también brinde confianza a los inversores y los que confían en las criptomonedas y los criptoactivos. Estas son las principales noticias y novedades que surgieron en el año 2025. El año 2025 fue un año de transición para las criptomonedas. En 2025 se aceleró la regulación global de criptoactivos, donde más del 70% de las jurisdicciones con exposición significativa al cripto avanzaron en normativas sobre stablecoins. Esto generó un entorno regulatorio más claro, impulsando que muchas instituciones financieras declararan nuevas iniciativas con activos digitales. En los Estados Unidos, la aprobación de la ley Genius Act, junto con otras normativas propuestas, marcó un punto de inflexión. La ley busca regular las stablecoins de forma estructurada y dar un marco legal más claro al mercado cripto, lo que puede favorecer su legitimización como clave de activos. Aunque hubo expectativas optimistas al inicio del año, algunos analistas proyectaban valores elevados para las criptomonedas. El mercado vivió fuertes correcciones. El criptomercado, entre ellos las principales criptomonedas, se alejaron de sus máximos anuales tras el flash crash en octubre de 2025, con caídas significativas. El apagón de flujos hacia ETF criptos, combinados con ventas, provocaron una disminución de capitalización y un aumento de la cautela entre inversores institucionales y también minoristas. También en 2025 se llevaron a cabo múltiples conferencias y eventos globales de relevancia. En Buenos Aires, por ejemplo, se realizó la edición 2025 del Deep Connect Argentina, parte de la comunidad global del ecosistema Ethereum, lo que refleja el alcance internacional y la actividad descentralizada de desarrolladores y entusiastas en Latinoamérica. Con la mayor visibilidad del ecosistema también aumentaron las alertas. Reguladores advierten sobre las lagunas normativas, riesgos de lavado, exposición financiera y la necesidad de salvaguardas para inversores, especialmente los minoristas. La volatilidad se reafirmó como una característica estructural del mercado cripto. Correcciones abruptas, salidas de capital, reacomodamientos de portafolio que mostraron que este tipo de activos siguen teniendo un alto riesgo, especialmente para quienes buscan retornos rápidos. 2025 fue quizás más que nada un año de ajustes estructurales para las criptomonedas, regulación creciendo, adopción institucional en algunos nichos, pero también fuertes sacudones de mercados. El auge inicial dio paso tal vez a una necesaria corrección, lo cual expuso las debilidades de este mercado. Una volatilidad, la falta de protección al inversor, dependencias del contexto macroeconómico, pero todo esto al mismo tiempo puso también en marcha los procesos que podrían definir el futuro del ecosistema. Normativas más claras, interés institucional, desarrollo tecnológico y diversificación de proyectos. Los efectos de la política arancelaria de los Estados Unidos también han tenido impactos no solo en todo el mapa global, sino también por regiones. Momento de repasar cómo le ha ido a cada una de ellas. Por ejemplo, Europa, ¿qué año 2025 ha tenido y qué proyecta para el 2026? El 2025 dejó a Europa en una posición incómoda, con crecimiento bajo, su industria en retroceso y una pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. En un año marcado por tensiones geopolíticas, energía cara y disputas comerciales, el continente mostró estabilidad pero también poca capacidad de reacción. Europa atravesó uno de sus años más difíciles de la última década, mientras Estados Unidos impulsó una ola de relocalización industrial y China buscó saturar mercados con su producción remanente. La Unión Europea quedó atrapada en un escenario de costos elevados, industrias presionadas y un crecimiento que no logró despegar. El impacto de los nuevos aranceles estadounidenses fue inmediato.
Sectores como automotriz, electrónica, textil y maquinaria enfrentaron un aumento súbito de costos para entrar al mercado norteamericano. Empresas alemanas y francesas fueron las más afectadas, especialmente las automotrices, ya que venían perdiendo terreno ante los vehículos eléctricos chinos. La irrupción china también golpeó fuerte. Autos eléctricos a precios agresivos, electrónica competitiva y textil de bajo costo generaron pérdidas de participación para las industrias europeas. Marcas como BYD y Chery avanzaron en ventas dentro del propio mercado europeo, tensionando aún más a los fabricantes locales. La energía siguió siendo uno de los grandes lastres. Desde la guerra entre Rusia y Ucrania, el bloque sancionó a Rusia y se vio obligado a reemplazar su gas y petróleo económico por proveedores más caros, lo que elevó costos de producción y afectó la competitividad industrial. La crisis energética pegó especialmente en Alemania, Italia y los países del este, donde la industria manufacturera depende intensamente del gas. A esto se sumaron los efectos de los paquetes de sanciones que endurecieron aún más las condiciones comerciales. El encarecimiento del transporte y las restricciones en cadenas críticas se hicieron sentir en sectores como los químicos, los fertilizantes y la metalurgia. La disputa global por las tierras raras, controladas casi totalmente por China, dejó a la Unión Europea en una posición vulnerable. El bloqueo temporal de licencias chinas afectó particularmente a la industria automotriz y a los productores de baterías para autos eléctricos, un sector clave para la transición energética europea. Varias plantas anunciaron retrasos y algunos proyectos quedaron en pausa por falta de insumos estratégicos. En materia política, Europa también enfrentó tensiones internas. Las elecciones en Francia e Italia fortalecieron a partidos escépticos que cuestionaron el ritmo y el costo de la transición verde. Esto abrió debates sobre revisar plazos, subsidios y regulaciones que muchos consideran excesivas en un contexto de pérdida de competitividad. A nivel fiscal, varios países enfrentaron niveles de deuda elevados y crecientes presiones para aumentar el gasto militar, uno de los compromisos adoptados tras la invasión a Ucrania. Esto limitó el margen para las políticas expansivas y dejó el bloque sin instrumentos fuertes para reactivar la economía. Alemania, por ejemplo, quedó al borde de una recesión técnica, mientras España y Grecia lograron crecimientos moderados gracias al turismo y a la demanda de servicios. A lo largo del año, la Unión Europea reabrió, retrocedió y volvió a retomar discusiones sobre un acuerdo comercial con el Mercosur, pero las tensiones internas y la falta de consenso dan lentitud a cualquier tipo de avance. El cierre del 2025 dejó una sensación clara. Europa mantuvo estabilidad institucional, pero continúa perdiendo el impulso económico. El desafío hacia adelante será encontrar una estrategia industrial y energética que le devuelva competitividad y autonomía en un mundo donde la tecnología, la energía y la geopolítica son los nuevos pilares del poder. La India ha sido la gran revelación del año 2025, con sus contradicciones, con un año repleto de desafíos y de conflictos frente, por ejemplo, a los Estados Unidos, nuevas alianzas con Rusia que abrieron nuevas oportunidades. La revelación del año fue este país y acá te cuento por qué fue de tal manera. La India y su año de crecimiento en medio de tensiones globales. En el año 2025, la India consolidó uno de los desempeños económicos más sólidos del mundo. Creció fuerte, controló la inflación, estimuló el consumo y reforzó su autonomía estratégica dentro de un contexto global de tensiones crecientes. Entre recortes de impuestos, alianzas energéticas y disputas comerciales, se afirmó como un actor central del nuevo orden mundial. India fue una de las sorpresas del año 2025, en un mundo golpeado por la volatilidad comercial y los movimientos geopolíticos. Logró consolidar un crecimiento robusto basado en el consumo interno, las inversiones estratégicas y una política económica que combinó prudencia con estímulos bien calibrados. El país registró un incremento y de crecimiento también destacado, con un 8,2% en el tercer trimestre y proyecciones anuales muy cercanas al 7%. El motor fue el propio mercado interno, también las festividades, el dinamismo del segmento de bienes esenciales y una recuperación de la inversión privada. El Banco Central acompañó con recortes modestos de tasas y una inflación relativamente controlada. Y por primera vez en más de una década, el gobierno redujo impuestos al consumo sobre una amplia gama de productos, lo que impulsó también más a la demanda doméstica. Pero el entorno externo realmente fue complejo. Estados Unidos aplicó un primer arancel del 25% y luego una penalización adicional que llevó a algunos productos indios a tasas del 50%.
argumentando compras de petróleo ruso y desacuerdos comerciales. Esto afectó a sectores como las confecciones, la joyería, los muebles y los productos agrícolas. Aún así, la India no retrocedió. Profundizó su vínculo económico con Rusia, expandió proyectos energéticos conjuntos y fortaleció la cooperación en el agro, el comercio y la energía nuclear. Ese movimiento, aunque tensionó la relación con Washington, le permitió asegurar fuentes de energía más baratas y así también diversificar sus alianzas estratégicas. En esa línea, un hecho clave del año fue la visita reciente de Vladimir Putin a Nueva Delhi. La reunión, ampliamente cubierta por los medios internacionales, dejó en claro la sintonía política entre Moscú y el gobierno de Modi. Ambos mandatarios avanzaron en acuerdos energéticos de largo plazo, coordinación en infraestructura, ampliación del uso de monedas locales para el comercio bilateral y un paquete de cooperación tecnológica y militar. La visita generó incomodidad de la administración de Donald Trump, que observa con desconfianza un acercamiento que podría reforzar la autonomía estratégica de la India, en un momento donde Washington busca más aliados que estén alineados frente a China. Sin embargo, para Nueva Delhi el mensaje fue claro. India no quiere quedar atrapada en un solo eje de poder y está dispuesta a equilibrar sus relaciones con todas las potencias cuando eso beneficie su desarrollo. Para sostener a los sectores más golpeados por los aranceles y por condiciones climáticas adversas, el gobierno aplicó programas de apoyo financiero para exportadores, subsidios focalizados y asistencia a productores afectados, intentando evitar que la tensión externa derrame sobre la economía interna. En un año extremadamente volátil, India logró lo que pocos países consiguieron: crecer en medio de tensiones globales sin quedar atrapada en el fuego cruzado entre Washington, Pekín y Moscú. Demostró una capacidad de maniobra, disciplina macroeconómica y un pragmatismo que la posiciona como una potencia emergente con agenda propia. La conclusión del 2025 para India es clara. Emergió como un actor económico más sólido, más autónomo y mejor posicionado para competir en un nuevo orden mundial que está tomando forma. Como viene sucediendo, el crecimiento de la economía india, el país más poblado del mundo, sobresale a la realidad de los países que integran los BRICS. Puntualmente, la mirada de la doctrina de seguridad nacional que se conoció a finales del año por parte de los Estados Unidos puso en foco algo que ya se venía observando con las determinaciones por parte de la principal economía del mundo, que es Latinoamérica, la nueva mirada sobre Latinoamérica, la tensión que, por ejemplo, se observó durante todo este tiempo con México, también ha proyectado tensiones con otros países del continente americano, sin ir más lejos. Brasil ha sido uno de esos casos y la República Argentina, que se ha mostrado como uno de los principales aliados de la política y de la economía de los Estados Unidos. ¿Qué pasó a lo largo del 2025 en Latinoamérica y qué se proyecta para el 2026? Es un buen punto para desarrollar. En 2025 dejó a América Latina frente a un escenario global exigente marcado por estas tensiones comerciales, cadenas de valor en revisión y economías que avanzaron a distintas velocidades. La región atravesó un año de claroscuros. Mientras algunos países consolidaron su posición, otros enfrentaron ajustes profundos. El rasgo distintivo fue el cambio abrupto en el comercio mundial, producto de una nueva política arancelaria de Estados Unidos que obligó a diversificar destinos, fortalecer vínculos con Asia y Europa y replantear la inserción global. La lección fue clara: ya no es posible depender de un único mercado ni de una sola matriz productiva. La capacidad de adaptación se convirtió en el principal activo y la diversificación de mercados en la estrategia más valiosa para los países. México y Brasil fueron ejemplos de resiliencia en medio de grandes tensiones con Washington. México logró sostenerse gracias a su entramado manufacturero y a la producción en otras regiones. Buscó nuevos aliados y pese a los aranceles mantuvo un desempeño exportador consistente, cerrando el año con una base industrial estable. Brasil, por su parte, atravesó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, pero se sostuvo gracias al consumo interno y la demanda de materias primas. Su crecimiento fue moderado pero firme, consolidándose como una de las economías más estables de la región y alcanzando finalmente acuerdos entre Lula da Silva y Trump que dieron un respiro y cierta armonía a la relación bilateral. Chile supo capitalizar lo que hoy vale oro, sus reservas de litio y cobre,
La demanda global siguió fuerte, incluso con una China más lenta, y sectores como la agricultura y la pesca acompañaron un año sólido. En este contexto, emergió con fuerza el llamado Triángulo del Litio, donde Chile, Bolivia y la Argentina concentran más de la mitad de las reservas mundiales de este material estratégico. La promesa es enorme: convertirse en el motor de la transición energética global y posicionar a la región como protagonista en la movilidad eléctrica y las baterías del futuro. Bolivia, bajo el gobierno de Rodrigo Paz, marcó un giro estratégico con un alineamiento más cercano a Estados Unidos y la búsqueda de nuevos socios comerciales. Entre las novedades, destacó el inicio de exportaciones de carne hacia Egipto, un mercado de más de 110 millones de habitantes que abre una ventana de oportunidades para diversificar su matriz exportadora. En 2025, confirmó que América Latina es una región de contrastes, pero también de oportunidades. La diversificación de mercados, el aprovechamiento de recursos estratégicos como el litio y la capacidad de adaptación frente a las tensiones globales fueron los grandes protagonistas. La región enfrenta riesgos, sí, pero también tiene la posibilidad de transformarlos en ventajas competitivas. El desafío será construir políticas de largo plazo que fortalezcan la resiliencia y permitan que América Latina deje de ser solo un actor reactivo y se convierta en un verdadero protagonista de la nueva economía global. Y hay un capítulo para la economía de la República Argentina en el segundo año del gobierno de Javier Milei y en esa relación muy estrecha que, como hemos venido contando, mantiene con los Estados Unidos. Fue para la Argentina un año electoral. Esto, por supuesto, tuvo injerencia en los movimientos de su economía, en los movimientos del tipo de cambio. Hubo un aporte muy significativo del Tesoro de los Estados Unidos y Argentina siguió con un proceso de desinflación y también de crecimiento de su Producto Bruto que marca a las claras también un momento de inflexión, no solo para sostener un rumbo, sino sobre todo para profundizarlo en los tiempos que vienen. La evolución de la economía argentina a lo largo del 2025 estuvo influenciada por los vaivenes de un año intenso desde lo político. Las elecciones de medio tiempo que terminó ganando el oficialismo fueron la desembocadura de meses intensos donde en más de una oportunidad la incertidumbre se apoderó del resultado que podría tener el camino trazado por Javier Milei. El momento más complejo se vivió entre septiembre y octubre, luego de las elecciones bonaerenses y hasta la confirmación del apoyo del Tesoro de los Estados Unidos para estabilizar mercados de cambio. En 2025 comenzó con una fuerte recuperación tras años de recesión. En el primer trimestre la actividad económica creció un 5,8% interanual. Las proyecciones para todo el año indicaban un crecimiento del Producto Bruto Interno Real de entre el 4 y el 5,5% según distintos organismos y analistas. Ese crecimiento pone a la economía argentina como una de las de mayor expansión en la región en 2025. Una de las noticias destacadas del año para la Argentina fue la fuerte caída de la inflación. Según reportes, bajó de niveles extremos, más del 200% anual en años recientes, alrededor del 43,5% interanual. Esa baja permitió una relativa estabilización de los precios y una moderación en la pérdida del poder adquisitivo, aunque la inflación sigue siendo elevada en términos históricos. Según expectativas de mercado de 2025, algunos analistas proyectaban una inflación anual de entre el 29 y el 30%. Un dato relevante, se espera también para el 2025 un superávit primario, algo que no se veía en la Argentina desde hace años. El ajuste fiscal y el control del gasto público formaron parte de la estrategia para estabilizar la economía luego de una crisis de deuda y desequilibrios históricos. El crecimiento del Producto Bruto está impulsado por inversiones especialmente en sectores como la energía y la minería, áreas con fuerte potencial de desarrollo en 2025. Las exportaciones, sobre todo de productos agropecuarios y materias primas, continúan siendo un pilar central para la generación de divisas y balanza comercial. A su vez, aunque hay señales positivas en la macroeconomía, el consumo interno y algunos componentes del mercado doméstico siguen presionados. El poder adquisitivo real de muchos salarios aún sufre los efectos de la inflación y los ajustes. Para 2026 y años siguientes, las estimaciones apuntan a una moderación del crecimiento, por lo que consolidar los avances será clave. 2025 representa para Argentina un año de recuperación económica, con crecimiento del Producto Bruto, reducción de la inflación, superávit fiscal y oportunidades renovadas en sectores estratégicos. Sin embargo, el camino sigue siendo frágil.
La estabilización de precios y la recuperación del poder adquisitivo son materia aún de trabajo y los ajustes estructurales exigen resistencia social y estabilidad. A finales de año, el gobierno envió un proyecto clave para la modernización laboral que podría impactar en la creación de empleo y en la eliminación de la industria del juicio laboral, aspectos clave para la generación de confianza e inversión genuina. El 2025 ha dejado, sin lugar a dudas, muchas certezas. El mundo está viviendo un profundo proceso de cambio, de alguna manera ligado a la nueva política comercial de los Estados Unidos, a la competencia, como el propio gobierno de Trump ha definido, a la que tiene con China, y los desafíos en torno a, por ejemplo, la resolución de conflictos bélicos en el mundo, que también tienen ciertamente su injerencia a la hora del comercio mundial. Eso abre un panorama de un 2026 que también presentará enormes desafíos para solidificar rumbos o definitivamente comenzar a introducirnos en una nueva era donde la tecnología claramente tiene un rol fundamental.